De acuerdo al programa, dejamos la primera exposición al señor Director General de Vinculación con el Medio y Sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello, don Héctor Hidalgo Sepúlveda. El señor Hidalgo Sepúlveda es ingeniero civil informático y máster en Ingeniería Informática por la Universidad Federico Santa María. Además, es Master of Administration por la Universidad Adolfo Ibáñez y tiene un diploma en Gestión de Instituciones de Educación Superior por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Queda con ustedes el señor Héctor Hidalgo con la presentación Enfoque de la vinculación con el medio frente a los nuevos criterios y estándares de acreditación, aplicaciones prácticas y revisión de experiencias. Señor, por favor. Muy buenos días a todos. Me siento súper honrado de la invitación que me hicieron y el contexto es familiar. Mi suegro es carabinero y un tío de mi esposa es coronel del ejército. Y me pasa que con el contexto de pandemia teníamos que hacer teletrabajo y mi tío y mi suegro estaban en la casa y me escuchaban hablar de vinculación con el medio recurrentemente. Y entonces los almuerzos se acercaban a preguntar de lo que estás hablando. Entonces fue como mi primer acercamiento a hablar con instituciones a las cuales ustedes representan y fue muy entretenido, ¿ya? Debo reconocer que fue muy entretenido y esta es como para mí ya ahora la segunda oportunidad que tengo el placer de compartir con ustedes. Así que de verdad muchas gracias por la invitación. Se me ha pedido hacer una presentación que reconozco, me tomé la profundidad de preguntarme qué era de todo lo que nosotros tal vez hemos realizado como universidad que podría ser más útil para ustedes, ¿ya? Espero achuntarles, para ser súper sincero, ¿ya? Con los temas que escogí. Y es una presentación quizás muy detallada de algunos aspectos, así que se las vamos a compartir para que la revisen, porque quizás por tiempo solamente vamos a poder profundizar en algunos de los elementos, ¿ok? Bueno, dicho eso, vamos a correr un poquito por lo mismo que les acabo de decir, ¿ya? Porque hay algunas temáticas que quizás acá se abordan más desde la experiencia de una universidad, que tiene sus particularidades, ¿cierto? Que probablemente no va a tener mucha semejanza, ¿cierto? Con los tipos de instituciones presentes hoy día en esta actividad, pero que quizás sí podrían ser interesantes, ¿ya? Eso es el tema de fondo, ¿ya? Y el otro tema que también me hace mucho sentido, ¿cierto? Con lo que presentaron, bueno, las autoridades anteriores, es que claramente la vinculación con el medio es una cosa un poco etérea, ¿cierto? Bien compleja, a ratos difícil de agarrar, y que tiene muchas particularidades, ¿ok? Las que vamos a profundizar en particular en esta presentación es un muy pequeño segmento de la forma en que las instituciones interactúan con la sociedad y que tiene que ver con ese estresante proceso de las acreditaciones, ¿ok? Entonces, dicho eso, ahí ya vamos a partir con este conversar, ¿ya? A ver, otro tema, solamente por mi personalidad y también por la forma en que fue preparada esta presentación, voy a tender a ser un poco informal, eso lo advierto de entrada, más bien horizontal también en algunas temáticas en la forma, pero tienen el énfasis de hacer que sea entretenido para ustedes y que obviamente sea como agarrable, por así decirlo, ¿ya? Y tal como les decía adelante, hay muchas cosas que uno puede hacer en vinculación con el medio, pero el contexto de las acreditaciones se refiere a ratos a solo un pequeño segmento de lo que uno hace, ¿ok? Ok, partamos. En las instituciones de educación superior, acá tenemos representantes de la CNA, así que no sé si puedo decir esto en público, ¿eh? Pero suele pasar que cuando uno entra a un proceso de acreditación, la gente empieza a hacerse algunas preguntas que suenan un poco como tragicómicas, ¿ya? Por ejemplo, oye, tenemos la información de las cosas que se han hecho, oye, ¿qué es esa cuestión de la vinculación con el medio, cierto? Que alguien se encargue de juntar todo y después le armamos un relato, armamos el informe y nos preparamos adecuadamente. Eso, no sé si a alguien le ha pasado. Base de datos de los egresados, oye, los empleadores, ¿qué dicen de lo que estamos haciendo? ¿Dónde están los convenios? ¿Y se usan? ¿En serio que no se usan? Chútale, ¿ya? Hay que medir impacto.
¿Y cómo se hace eso? ¿Ya? Bueno, pasa la acreditación y lamentablemente, esto yo lo he visto y lo he compartido con colegas, que voy a guardar sus nombres, por supuesto, me dicen, oye, después de la acreditación nos relajamos. Por fin pasó ese estrés de la acreditación. Si ha escuchado alguna vez esto en alguna de sus instituciones, yo diría que este es un mensaje clave. Puede haber ahí algo importante que haya que observar, ¿ok? Y entonces he querido aquí recoger 3 consejos bien prácticos, insisto, que no son tan filosóficos, son de la practicidad de intervenir, ¿cierto?, estos procesos de acreditación. Y a ver, primer punto, dice, la vinculación fácilmente se confunde con diversos quehaceres. Y eso es un problema. Porque dado los nuevos desafíos de los organismos reguladores, la táctica del día a día, es decir, todas las cosas que se comen, ¿cierto?, la agenda a veces, puede atentar contra el logro de una estrategia, como por ejemplo lograr la mayor acreditación posible. Y eso lo hemos visto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice, se podría estar quitando prioridad a lo importante por atender el día a día. Y eso a veces cuando lo urgente apremia por sobre lo importante. Y eso es un tema que lo hemos visto mucho. Se podría olvidar la complejidad y los tiempos de implementación. Eso también es importante. Hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de medir impacto. Eso no es algo que se logra en un año. Y tal vez ni en 2. Y tal vez ni en 3. ¿Ya? Entonces, es un tema importante. Si a ti te toca acreditación en 3, 4 años más, ya estáis tarde. Para ser súper explícito, para abordar, por ejemplo, la complejidad de lo que implica la profundidad de la palabra impacto, ¿ya? Y el otro tema que también me parece importante, a veces uno se llena de proyectos, muchos proyectos, que yo les voy a llamar aquí informalmente los pet proyectos, ¿ya? Proyectos mascotas, esas cosas que a uno le gusta hacer, que lo pasa súper bien, que gastan tiempo, gastan dinero, gastan recursos, gastan un montón de cosas, pero son proyectos mascotas, ¿ya? Que en realidad son el tronco de lo que uno debiera hacer, pero igual los mantiene sobreviviendo ahí al lado de otros grandes proyectos. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ya, otro tema importante de lo que vamos a conversar hoy día. Ahí yo puse una fotito, ¿cierto?, de un señor en la prensa. Puse también aquí un grupo de personas abrazadas, haciendo actividades quizás más solidarias. Por ejemplo, una foto de unas redes, porque a veces uno participa en redes, yo participo también en varias redes. A veces hay admisión, por ejemplo, uno va a los colegios para promover los programas de estudio, las carreras y hacer que la gente venga a la institución. O yo también podría salir de aquí de la institución y saludar a los vecinos, ver cómo están, o incluso invitarlos a la institución para que la conozcan. Esta charla es una charla de vinculación con el medio. Y no es vinculación con el medio. Ahí después yo les voy a comentar un poquitito de eso, ¿ya? O aparecer en la prensa. Ya, hoy día no vamos a hablar de eso, ¿ya? Eso porque quizás como lo van a explicar muy bien o ya lo vieron ayer, los criterios o estándares no apuntan a este tipo de cosas necesariamente. Hay otra cosa, la pregunta es, ¿qué es esa otra cosa entonces que sí es la vinculación con el medio, al menos de las que yo les voy a hablar un poco más concreto? Y para entenderlo en realidad yo quiero hacerle a mí me pasa que para entender a veces lo que estoy haciendo, me gusta entender el contexto. ¿Qué es ese marco, cierto, que le da forma a lo que voy a hacer hoy día? Y aquí hay una ley hermosa que en realidad cuando me la leí me hizo mucho sentido, ¿ya? O sea, a mí me cuesta menos entender la acreditación actual cuando me leo primero la ley de educación superior. Y si se fijan, uno encuentra bastante valiosas ahí. Por ejemplo, dice que la educación superior es un derecho, que sirve al interés general de la sociedad, que cumple un rol social, que aporta al desarrollo sustentable. Entonces yo digo, ok, ahora voy entendiendo por qué en vinculación con el medio apareció el tema del desarrollo sustentable. Después, por ejemplo, cuando uno se lee esa ley, ¿alguno de ustedes ha leído esta ley? Solamente para... ¿Sí? Muy bien, veo un par de manitos ahí, muy bien. Hay una parte que tiene como unos principios y valores, etcétera. Por ejemplo, habla del tema de la calidad. Yo creo que todos de acuerdo estaríamos meridianamente cosas con calidad, ¿cierto? Pero fíjense este otro tema. El Estado financia mucho casi todo, pero mucho del conocimiento que se genera en las instituciones de educación superior. Y si eso se financia con nuestros impuestos, con nuestras cosas, ¿cierto? Entonces uno debiera también, como institución, compartir ese conocimiento con la sociedad. Y en vinculación con el medio también uno aprende mucho, ¿ya? Y a veces esos resultados quedan guardados en un informe de alguna autoridad, de un profesor, y ese conocimiento también es válido, ¿cierto?, de compartir. El otro tema que me gustó de esta ley habla de la pertinencia, y aquí como hablamos de la bidireccionalidad, yo voy a poner 2
resultados de la pertinencia. Un tema de pertinencia territorial. Su entorno, ¿cierto? Y los problemas, necesidades u oportunidades de ese entorno. Súper buena esa parte de la pertinencia. No voy a ir a resolver, ¿cierto?, desde esta comuna las necesidades de Ancoyo o de Punta Arenas, ¿ya? Porque aquí yo también tengo un contexto, tengo una necesidad local. Pero también hay otro tema de la pertinencia, que es la pertinencia disciplinaria. Yo no voy a tener un astrónomo haciendo clases de tango en vinculación con el medio, porque el astrónomo tiene también su disciplina, ¿cierto?, su formación, sus principios, sus valores, que le son propios, ¿cierto?, desde su punto de vista y por lo tanto también tiene que lograr esa parte de la pertinencia. Bueno, la cooperación y la colaboración, qué duda cabe, de ahí voy a profundizar en eso. Pero fíjense que aparecen estos otros principios como el compromiso cívico, la misión hacia el país y sobre todo el último punto de la transparencia. Que es decir, que la educación superior tienen el deber, ¿cierto?, de este dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Y a mí me encantan estos principios, de hecho, por lo menos en la universidad donde yo trabajo, los hemos hecho propios como parte de nuestra propia política. Es decir, bueno, una forma de asegurar aquello que está en la ley es asegurarnos que en nuestra normativa interna eso esté explícito, a la vista, ¿ya? Y que no se olvide. Porque igual la ley es bien larga y no todos se la leen todos los días, ¿ya? Bueno, y desde ahí entonces uno va entendiendo por qué bajan cosas como, por ejemplo, ya a los criterios y estándares. Ahí hay dos, ¿ya?, que yo creo que se relacionan. Uno es el tema de vinculación con el medio, que en esencia habla de todas las cosas que quizás ya le han hablado en este evento, ¿cierto? De que la vinculación tiene que ser bidireccional, ¿cierto? Que tiene alcance territorial, nacional, internacional, que tiene que ser de calidad. Una parte importante por ahí dice, y con otras instituciones de educación superior, lo cual me encanta porque significa que este tipo de cosas, ¿cierto?, sirve mucho, porque desde aquí, pero los productos, los proyectos que se pueden realizar, sí podrían lograr ese estándar. Y el otro tema que me llama mucho la atención es que de todos los aspectos o dimensiones de una acreditación, el tema del desarrollo sustentable haya quedado aquí, en vinculación con el medio, ¿ya? Interesante. Ahora, también cuando uno ya lee los criterios estándares, habla, ¿cierto?, de esta relación más transversal entre la vinculación y los otros quehaceres, dígase la docencia, la investigación, la innovación, la creación, pero para que no se estresen de más, tal como le preguntamos al presidente en un evento que tuvimos en el pasado, poco en la parte docente. Yo diría que eso es un tema como importante quizás. Hoy no se estresen de más, la parte de docencia, el impacto al proceso formativo quizás puede ser un tema mucho más urgente, ya desde el donde partir. Y la clave va a estar, ¿cierto?, ahora ya en entender qué significa esta gran cantidad de documentos que están asociados, ¿cierto?, a los criterios y estándares. Para serles súper honesto, hay una regulación, a mi gusto, excesiva, ¿ya? Es muy gruesa, esto es un comentario muy personal, pero es muy grande todo lo que se exige en los nuevos criterios y estándares. Y las instituciones a veces podríamos cometer el error de obviar las implicancias que tienen todos los requisitos asociados a la acreditación con los nuevos criterios y estándares. Fíjense aquí, estoy abajo, dice que esta ley se publicó el 29 de mayo del 2018, si no me falla la memoria, ¿ya? Pero esto cuando salió publicado, quizás no todos estuvieron atentos a decir, oye, ¿cuál va a ser la implicancia de todo lo que sale aquí? Aquí está el espíritu, hay hartas cosas que se dicen, pero después eso me va a pegar en mi día a día cuando me toque acreditarme con esos nuevos criterios y estándares. Bueno, hoy día, felizmente, hay hartos documentos acá que explicitan, aclaran, responden consultas, preguntas. Además, yo debo agradecer que la CNA actual es una CNA muy dialogante, lo cual se agradece porque clarifica, tranquiliza. Así que muchas gracias por ese trabajo. ¿Ya? Esto no lo habíamos visto en anteriores comisionados, así que muchas gracias por eso. Pero igual así, aunque haya una CNA dialogante, el estrés va a ser alto, ¿ya? Y por eso quise copiar aquí una lámina que vi del presidente de la CNA, en donde justamente se especificaban, ¿cierto?, ciertas fechas en las que las cosas iban a ser exigibles. Para mí era una fecha indudablemente recordable porque justo el 1 de octubre estoy de cumpleaños, así que el día de mi cumpleaños se hace exigible todo eso. Pero felizmente sí, los temas de vinculación van a tener un poquitito más de tiempo, ¿cierto?, para que estas cosas decanten y se puedan aplicar, lo cual me parece bastante bueno, ¿ya? Ahora, cuando uno lee, ahora, segunda pregunta, ¿se han leído los criterios y estándares? Todos los que están aquí pueden levantar la mano, los que se han leído los criterios y estándares. Ya, ok, veo muchas más manos, genial. Bueno, los que no se lo han leído, ¿ya?
podrán notar que en realidad estos tienen de complejidad. En el primer nivel es que exista toda esta normativa, estas políticas, estas declaraciones de principios, ¿cierto? Pero quizás cuando uno ve la evolución de estos criterios estándares, ve que se asocia desde la existencia de mecanismos hasta la aplicación y los resultados de los mismos, ¿ya? Esa es la máxima complejidad. Y yo diría que la cultura chilena o latinoamericana, en muchos casos, salvo muy buenos casos, tiende a tener documentos más instrumentales. ¿Quiere la política? Ahí la tiene. ¿La ocupa? ¿Tiene la evaluación? Por supuesto, aquí está el informe. ¿La ocupa? Déjame preguntar. Entonces, yo diría que estos nuevos criterios estándares nos van a forzar, ¿cierto?, a que las cosas que hacemos tengan utilidad. No es la evaluación por la evaluación, no es lograr resultados para mostrarlo, sino que es lograr resultados para ver si realmente eso me permite mejorar como institución, me permite tomar decisiones, y aunque muchos yo sé que me van a decir, eso es obvio, la verdad es que en la intimidad de cada uno podrán decir, eso tal vez no pasa siempre, ¿ya? Y eso es un tema que quizá es el gran desafío al cual tenemos que apuntar. Ahora, más en lo particular, ¿cierto? Hay dos aspectos que obviamente van a ser importantes en el tema de vinculación con el medio, que duda cabe todo lo que es la regulación interna, los mecanismos, ¿cierto? La política, que el plan, que los resultados, etcétera. Pero fíjense que hay un alcance aquí que quizás puede ser bastante clarificador para aquellos que están recién entrando en vinculación con el medio. Les pido disculpas a los que ya saben esto, pero que me parece importante recalcarlo. El resultado número uno de lo que buscamos, y por eso es que le puse fotitos con monitos delante, es el proceso formativo de la pertinencia disciplinaria y territorial. En corta es eso, ¿ya? O sea, nosotros no buscamos como institución que lo principal se salga de ahí, porque sabemos que si la regulación es alta y que las cosas que hay que hacer, entonces sería como medio injusto tener que invertir muchos esfuerzos, recursos, tiempo, etcétera, en las otras cosas que tal vez no van a brillar como el tronco de este árbol. Y el tronco tiene que ser esto, ¿ya? Los resultados en la formación de los estudiantes, obviamente el aporte a la sociedad. Y la pregunta es, ¿aporte en qué contexto? Porque en realidad las instituciones hacen muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas. ¿Cuáles de todas esas son las que importan para la acreditación? Las instituciones tienen obviamente la autonomía para definir su quehacer, las cosas que van a hacer, pero no todas tienen que forzadamente estar en vinculación con el medio. Delante veíamos que duda cabe del aporte que uno puede hacer a través de la prensa, de actividades sociales, ¿cierto?, de actividades de capacitación, de apertura, ¿cierto?, de la institución, pero en esencia, aunque eso es súper importante, uno puede ver, en un proceso de acreditación, esas cosas no son lo medular. Y la pregunta entonces, ¿qué sí es lo medular? La formación de los estudiantes. Segundo, cuesta a veces, entre toda esta maraña de cosas que uno hace, ¿cierto?, informalmente, de este desparrame de actividades que uno hace a veces de manera muy heterogénea, ver qué realmente es lo central, qué es lo que realmente está aportando a lo que nosotros queremos. Y por lo tanto, esto es un dato de la causa, ¿cierto? En las instituciones de educación superior se han creado áreas especializadas que permiten articular esas cosas. Y esas áreas especializadas son típicamente las áreas de, en algunos casos, ¿cierto?, las direcciones, las vicerrectorías, que habitualmente andan persiguiendo a los profes, a las áreas académicas y a otras áreas administrativas, ¿cierto?, para que este desparrame de actividades, ¿cierto?, vuelva al foco, o que algunas de ellas no se salgan, ¿cierto?, de los énfasis que tienen que cumplir, por ejemplo, por procesos de acreditación. Y por último, este es un tema que también se tiende acá un poco, no voy a decir que al desorden, pero muchas veces cuando se pierde un poco como el énfasis o el foco de lo que uno está haciendo, tiende a pasar que hay poca sistematicidad. Actividades que emergen en algún momento y que terminan mañana y que después no sé si pasó algo relevante, otras que tal vez sí mantienen sistematicidad, entonces las alertas están sobre esos puntos. Y por eso, consejo número 2. Dice, la regulación es, a mi gusto por favor, ¿ya?, exageradamente exigente. De si estoy o no de acuerdo con lo que se pide, es lo que hay que hacer para lograr altos niveles de acreditación. ¿Ok? Y por lo tanto, seamos pragmáticos, debemos demostrar que la vinculación que hacemos es pertinente. Ya les hablé sobre esa palabra. Debemos demostrar que la vinculación
que hacemos con el entorno sirve al proceso formativo. Tercero, de alguna manera tenemos que evidenciar evaluaciones internas y externas. Hay que evidenciar que las estamos haciendo. Cuarto, los resultados de las evaluaciones nos tienen que servir para tomar decisiones. No son instrumentales. Ah, alguien las hizo, está guardada por ahí. Juanito, que estaba encargado de eso, ¿dónde está la evaluación? Mándamela. Ahí yo diría que hay evidencia de un problema, ¿cierto? Y por último, que todo eso anterior debe ser formal. Deben haber procesos, procedimientos, sistematicidad, convenio, en fin, un montón de burocracia, por así decirlo, quizás administración a la cual no estamos acostumbrados. Le metemos administración a muchos quehaceres de una institución superior y a este quehacer también hay que darle su debido espacio, ¿ya? Bueno, quizás para profundizar un poquitito más, yo les voy a contar algunos casos que, insisto, pueden no ser útiles 100% a las instituciones que ustedes representan, pero quizás podrían ser útiles de alguna manera, ¿cierto?, desde el punto de vista práctico. Y voy a partir con una pregunta que es, ya, ok, me quedó claro que la vinculación con el medio debe aportar al proceso formativo de los estudiantes, pero ¿en qué? Y aquí, por ejemplo, yo les podría hacer esta pregunta. Las instituciones habitualmente, cuando se definen a sí mismas, definen, por ejemplo, los valores que les inspiran, ¿cierto? Los valores que van a formar, que van a perseguir, etc. Podría ser una alternativa. Y por lo tanto, yo quisiera que la evaluación a ese aporte al proceso formativo sea desde el punto de vista valórico, ¿ya? Segunda, tal vez podría ser a los pilares sello. Por ejemplo, hay algunas instituciones que definen, no, lo nuestro va a ser la innovación, el emprendimiento. En otros casos podría ser, no, el pensamiento crítico, no sé, hay muchas, ¿ya? Entonces, quizás una alternativa podría ser que las evaluaciones al proceso formativo se hagan respecto de aquello que nos identifica como sello, ¿ya? Como el sello de la institución. Aquello que yo quiero ver y que es inequívoco respecto de profesionales de otras instituciones, ¿ok? Podría ser una alternativa. Tercero, podría ser respecto de saberes de la disciplina. Usted es contador, usted es ingeniero, usted es médico. Y por lo tanto lo que queremos es que la vinculación con el medio le permita ser un mejor contador, un mejor médico, un mejor ingeniero, ¿ya? Desde el punto de vista ya netamente disciplinario. Entonces, aquí agarré una malla cualquiera nomás, ¿ya? A modo de ejemplo. Habitualmente cuando uno ve esto, ve un plan de estudio, asignaturas que de cierta manera están relacionadas, ¿cierto? Obviamente que detrás de esto hay un perfil de egreso, hay metodologías de aprendizaje, hay un montón, ¿cierto?, de esta como maraña académica que sustenta un poco el quehacer de una carrera, ¿ya? Entonces, un mini consejo que yo les haría es, con las preguntas que teníamos anteriormente, cada institución debiera definir, mira, ¿sabes qué? En realidad, si lo que me están pidiendo muestre un aporte significativo al proceso de los estudiantes gracias a la vinculación con el medio, podría elegir algunas de esas. Nosotros elegimos la C, ahí después les voy a contar los pros y los contras de esa. Y nos fuimos, por ejemplo, a las carreras. Y entonces estas conversas no son simples, porque literalmente primera pregunta que debe responder es, ¿en cuántos momentos de la carrera el estudiante tiene que hacer vinculación con el medio? ¿En todas? Por favor, no. ¿En 3, en 4, en 5? Nosotros decidimos en dos momentos, ¿ya? En 2 momentos sí o sí. Puede haber vinculación igual en otras áreas, ¿ya? Vinculación, por si acaso, lo vamos a interpretar como una metodología activa que tiene características que permiten que el estudiante desarrolle aprendizajes mientras presta un servicio a la comunidad, ¿ok? Y la comunidad, la institución la puede definir, podrán ser organizaciones públicas, privadas, sociedad civil organizada, gente de a pie. Eso es una definición propia de la institución. Metodologías tales como aprendizaje-servicio, aprendizaje por proyecto, aprendizaje por desafío, en fin, hay muchas que se pueden utilizar. Y entonces, en una malla curricular, ¿cierto? Ahí los round con los académicos de innovación curricular siempre son interesantes, porque uno define, ya, ¿dónde lo vamos a hacer? A ver, insisto, con la definición que uno tuvo antes. Ok, supongamos que vamos a definir, como fue el caso nuestro hace varios años atrás, el tema de los saberes propios de la disciplina. Entonces, dentro de todas las cosas que tenía que aprender, por ejemplo acá un contador auditor, ya, ¿cuál es el tema esencial para ti? Impuestos. Ya que mencionaron acá la reforma tributaria, hay que saber bien cómo opera esa reforma, cuáles son las implicancias para las empresas y para las personas, ¿cierto? Hay que enseñarle esto a la gente que tiene que pagar impuestos. Entonces, el contador auditor dijo, ok, nosotros el tema impuestos. Y vemos acá en esta malla curricular que hay varias asignaturas asociadas a impuestos.
Y entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, dijimos, de todas las metodologías activas que nos permitían desarrollar aprendizaje de los estudiantes, nosotros desarrollamos la, por ejemplo, X, ¿ya? Y vamos a elegir un momento del plan de estudio, que por ejemplo puede estar asociado al tema de impuestos, y en esa asignatura, vinculación con el medio de esta carrera. Que fuera, uno, pertinente disciplinariamente, porque el alumno no va a estar aquí haciendo actividades solidarias per se que no tienen nada que ver con su aprendizaje, las va a hacer en asignatura. ¿Cuáles son los roles, por lo tanto, del profesor? Él es el que articula la relación con el socio comunitario, el socio formador, ¿cierto? Y es el estudiante el que presta el servicio a una comunidad. Y en el caso nuestro, felizmente, encontramos un proyecto muy interesante asociado, ¿cierto?, a lo que muchos de nosotros nos encanta hacer en abril, que es pagar impuestos, ¿cierto?, y hacer declaraciones de renta, etcétera. Entonces los contadores armaron una clínica, justamente se ponía al servicio de pymes y personas para ayudarles a hacer sus declaraciones de renta. De tal manera, y ahí adivinen quién era nuestra contraparte, el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y lográbamos beneficiar en abril, obviamente todas las carreras en distintas sedes, 10.000 personas al año. Entonces, claro, ahí desde el punto de vista hacia los beneficiarios, ¿cierto? Hay beneficiarios que tienen que ver con el quehacer de la disciplina, en este caso del contador auditor, pero además que desarrolla un aprendizaje, lo profundiza y lo articula con un organismo del Estado para resolver una problemática que en este caso estaba siendo súper importante. ¿Qué hago con mi declaración de renta? ¿Ya? Que yo les diga 10.000 estudiantes, perdón, 10.000 beneficiarios, eso significa que tengo un impacto de 10, ¿no? No, eso es una mera cobertura, ¿ya? El impacto tiene que ver con cosas un poquitito más profundas que espero explicar un poco más adelante. Y por lo tanto, no sé cuál es el caso particular de cada una de sus instituciones. Tener las conversaciones que estábamos teniendo delante, esto con una carrera. Nosotros tenemos en nuestra universidad 64 carreras de pregrado y más o menos el mismo número de posgrado. Entonces son 130 programas al ojo. Y cada carrera tiene que tener esta conversación. Está en distintas sedes, en distintas modalidades. Hay carreras que se dictan online, presenciales, en modalidad para adulto trabajador, en fin. Ya, o sea, no son 130 personas, son 450 personas que hay que poner de acuerdo acerca de cuál es el momento del proceso formativo en donde se va a hacer la vinculación que yo necesito evaluar, ¿ya? Es una conversa muy entretenida. Pero una vez que uno sí termina, puede tratar de responder esto, que yo se los quiero dejar aquí como el consejo número. Y que en pocas palabras dice: dado el enorme desafío de este contexto que les estoy comentando, quizás sería bueno hacer una planificación tipo Waze, ¿ya? ¿Qué es lo que uno hace con el Waze? Yo para venirme para acá ocupé Waze, ¿cierto? Yo puse dónde está calle Gladys Marín, bla, 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 ¿cierto? Entonces, definir dónde quiero estar. Eso suena obvio, ¿cierto? Como dónde quiero estar. Supongamos que yo tengo una acreditación de 4, 5, 6 años. Bueno, en esa fecha, ¿dónde quiero estar? En el caso nuestro, queremos estar con la máxima acreditación posible, ¿cierto? Con todas las carreras innovadas, con todas las carreras con metodologías activas que tributen a vinculación con el medio, con evaluaciones de impacto interna que evidencien los resultados en el proceso formativo, con evaluación, ya listo. Entonces uno define dónde quiere estar. Paso 1. Paso 2, y esto es lo más difícil. Defina con total sinceridad dónde está hoy. Pero ¿dónde estamos hoy? Obviamente haciendo un análisis acabado de todo lo que se tiene y que realmente sirva, ¿ya? Porque no todo sirve. Tal como uno dice, como voy a Gladys Marín, ¿cierto? Yo estoy por allá en otro sector de la región metropolitana, entonces ahí yo ya puedo decir, realmente me voy a demorar. Ayer hice la prueba, dije 24, 30 minutos, hoy día a la mañana hice la prueba, eran 45 minutos manejando. Entonces, ok, ahí de verdad, en el momento puedo definir dónde estoy y cuánto tiempo me voy a demorar en hacer eso. Y desde la ruta, el Waze lo hace así, ¿cierto? Le calcula dónde usted quiere ir, dónde está ahora, y ahí se hace la ruta, ¿ya? Y esa ruta le dice al tiro que hay un taco en no sé qué lugar, que hay un choque en cierto lugar, que tengo que hacer un desvío para llegar donde quiero, ¿cierto? Entonces la hoja de ruta, obviamente esas cosas. Suena súper obvio, pero desde el punto de vista de los planes es difícil a veces aterrizarlo. Y parece una obviedad, pero yo no puedo venir, en este caso, si no es por transporte público o por vehículo particular, ¿cierto? Entonces hay que ponerle recursos a esta cosa. Y ponerle recursos para un Waze sería tener un chofer, ¿cierto? Tener un auto, tener benzina en el auto, etcétera, ¿cierto?
En la vinculación con el medio a veces pasa que los desafíos son enormes y no se asignan los recursos suficientes. Y después nos damos cuenta por qué no logramos las metas. Eso es una realidad, ¿ya? Y por último, una cosa interesante, todos los que hemos, por ejemplo, viajado en Cabify, Uber, etcétera, una cosa entretenida y que era la diferencia del taxi, que era que uno sabía a qué hora iba a llegar, dónde estaba, ¿cierto? Cuánto me faltaba para, y antes de subir, cuánto me iba a salir el viaje. En vinculación con el medio también es bueno saber cosas como esas. ¿Dónde estoy en este viaje? ¿Cuánto me falta para lograrlo? Si hay algún incidente que me avise que me atrasé 2 minutos, 3 minutos, en el caso de vinculación, que me voy a demorar un poco más en implementar no sé qué cosa, ¿ya? Entonces, es un básico, pero créanme, desde el punto de vista de la planificación, puede no ser tan básico. Ya, y la burocracia. Aquí esta es como la parte que a ratos, digo la burocracia en una buena forma, no en una mala forma, ¿ya? Cuando uno tiene que enfrentar estos desafíos, la verdad es que no es tan fácil como el Waze, ¿ya? No es tan intuitivo como el Waze. Habitualmente uno sí tiene que sentarse con su comunidad, definir qué principios, ¿cierto? Englobar lo que uno está haciendo, y eso habitualmente uno los declara en un documento interno que uno llama política. Esa política, por supuesto, recoge valores, principios, objetivos, metas y un montón de otras características, ¿cierto? Propias de lo que uno es como institución. Y esto lo recalco y lo repito, de lo que uno es como institución. Porque no somos todos iguales, somos distintos y cada uno aporta de manera distinta a la sociedad. Lo que yo hago como universidad es distinto a lo que hace otro colega como universidad. Y esos principios no son copiables, porque son propios de la institución y de lo que uno al país cuando nació como institución. Y eso se recoge también desde el quehacer de la vinculación con el medio. Y habitualmente ahí uno le engloba, ¿cierto?, lo que yo aquí llamo este modelo de gestión, que a la larga explica qué es lo que debe ocurrir para que esos principios se logren. Es el paso a paso, es la regulación. Ya no lo que viene desde una acreditación, sino que de lo que yo mismo me he autodefinido. Y aquí, obviamente que ahí hay varios pasos, qué sé yo, el plan estratégico, los planes, etcétera. Voy a explicar algunos de ellos porque me parecen importantes, ¿ya? Yo me imagino que todos los que están aquí lograron el nivel 1 de acreditación implícitamente, ¿ya? Porque el nivel 1, como les explicaba anteriormente, tiene que ver con tener todos los mecanismos, la política, ¿ya? Eso es como muy básico, pero quienes no lo sepan, tal vez, obviamente que una política tiene componentes bastante básicos que deben estar incorporados, ¿ya? Hay cosas que una política debe tener, eso como declaraciones de principio y de las cosas que uno quiere querer, obviamente tiene que estar en un documento. Pero una política es un documento relativamente breve. Si su política tiene 400 páginas, no es una política, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Tiene que ser breve. Pero sí lo importante, la que sí tiene que tener 400 páginas, es cómo esos principios los operacionalizo en el día a día de los estudiantes, en mi proceso formativo, en lo que yo hago como institución, en cómo voy a medir el éxito, etc. Y por eso que les quiero compartir aquí a quienes tal vez no lo han hecho, ¿cierto? La forma en que uno trata de operacionalizar eso, ¿ya? Ejemplo práctico, nosotros podríamos tratar de diseñar que un modelo de vinculación con el medio, que es una como receta que sirve bastante bien. Por ejemplo, uno podría definir a priori qué es lo que quiere beneficiar gracias a la vinculación con el medio. ¿Será la investigación? ¿Será la academia? No sé, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero aportarle al país? ¿Cuál va a ser el aporte, la contribución, el impacto que le quiero generar a esta sociedad? Eso lo identifico en una parte de manera bien inequívoca, porque ahí es donde voy a poner los esfuerzos. ¿Qué programas voy a realizar? ¿Ya? Y dentro de los programas están como esas macroacciones, no la actividad, el programa, es decir, aquella acción sistemática que tiene responsables, que tiene recursos, que tiene metas, que tiene cosas que yo puedo medir, ¿ya? Y obviamente una vez que defino qué es lo que interna y externamente, ¿cierto? La declaración. En particular, por ejemplo, en el caso del proceso formativo, ¿qué es lo que va a ser beneficiado gracias a la implementación de este programa? Y a nivel de la sociedad, ¿qué es lo que le voy a aportar a la sociedad en concreto? Yo aquí, por ejemplo, en esta lámina, discúlpenme si se ve mal, ¿ya? Pero se los puedo explicar brevemente. Nosotros tomamos como universidad la decisión de decir, bueno, hacemos vinculación con el medio porque queremos hacer mejor lo que hacemos, docencia e investigación. Pero no es particularmente la aplicada, ¿ya? Investigación aplicada, la I+D. Y en el proceso formativo, de todas las cosas que uno puede hacer, particularmente contribuir a que el estudiante logre su perfil de egreso y también, ¿cierto?,
aprender de todo esto para ser una mejor institución a través de todo lo relacionado a la academia. ¿Ya? Esos son como los dos tipos de impacto interno. Y tenemos para eso un montón de programas. Ahí yo solamente voy a poner, por ejemplo, hay clínicas, centros de atención, programas de intervención social, en fin, hay una pequeña maraña de programas que tenemos ahí. Hay algunos del sector público y privado. Pero yo me quiero explicitar, por ejemplo, acá en las clínicas o centros de atención, por ejemplo, ¿ya? Por un ejemplo que les voy a comentar. Ya. Después, por ejemplo, también definimos, ¿cierto?, cuáles son las instituciones a las cuales queremos beneficiar. Y esto es una obviedad, pero no es tan obvio, que tiene que ver con a quién de verdad quieres beneficiar. A ver, las instituciones se relacionan con un amplio espectro de organizaciones y muchas de ellas son coyunturales. Repito, muchas de ellas son coyunturales, no estratégicas. Las que debieran estar bien desde el punto de vista de la vinculación son las estratégicas. Las estratégicas son las que realmente son el tronco del árbol, no las hojitas ni las ramas, no, el tronco. ¿Cuáles son esenciales para mí que hacer como institución? Y entonces ahí yo las identifico y eso es lo que para contexto es lo que habitualmente llamamos el entorno relevante, el relevante. No es que hayan irrelevantes, pero sí hay algunas que son más bien secundarias. El entorno no puede ser infinito, ya se lo comento por experiencia propia. Y a ello les vamos a generar, ¿cierto?, algunos tipos de beneficios. Por ejemplo, en el caso nuestro, pues solamente por mencionar un caso, nosotros para desarrollar el aprendizaje de la carrera de medicina veterinaria, definimos que de todos los que hacen un tema importante para nosotros tenía que ver con la fauna silvestre. Y entonces nuestros alumnos no solamente saben atender a pequeños animales como mascotas domésticas, ¿cierto?, sino que también el animal que está en zoológicos u otros, ¿ya?, u otros lugares que a veces llegan a Chile, porque no sé por qué llegan a Chile, pero llegan. Y alguien a veces tiene que darles atención. Hicimos una relación con el SAC, ¿cierto? Hicimos relaciones con zoológicos, y entonces hoy día somos un centro de derivación para la atención de animales silvestres, que obviamente una vez que han sido rehabilitados, ¿cierto?, son reinsertados en su entorno natural. Y ese aprendizaje que tiene que ver con la carrera de medicina veterinaria se llama clínica veterinaria, así se llama. Y por lo tanto, si vamos a, perdón que se vea chiquitito, pero si ven mi mouse aquí, ese centro de atención veterinaria aporta al proceso formativo de los estudiantes a través del desarrollo de aprendizaje. Por lo tanto, le pega a la docencia, pero a nivel externo aporta con el tipo de impacto externo que se llama contribuir con el cuidado de los ecosistemas terrestres y submarinos, el ODS 15, ¿ya? Y obviamente que le pega a algún tipo de institución con la que trabajamos, ¿ya? Por ejemplo, el SAC, por ejemplo, los municipios que a veces también nos hacen llegar animales atropellados, cuando hubo incendios, animales, en fin, ¿ya? Cada uno de los programas tendría que poder hacer esa como relación. Estoy en el centro, este es el programa que voy a implementar. ¿A quién le vas a pegar? ¿A la investigación o a la docencia? A la docencia, listo. ¿Cuál va a ser el tipo de impacto que vas a generar? Y ahí después profundizamos cuáles serán los indicadores para demostrar ese tipo de impacto. Y a nivel externo, ¿a quién le vas a golpear? A este tipo de organización, listo. ¿Y cuál va a ser el tipo de aporte que le va a dar? Este, perfecto. Entonces ahí uno hace la ruta. Y eso, que se ve como idea, hay que operacionar. Importante, por ejemplo, tiene que ver con lo siguiente, llevar la declaración a los hechos. Hay una frase que dice el presidente de la República que es poner la plata donde están las palabras, que me encanta esa frase. Yo acá igual quisiera decir algo más o menos parecido, ¿ya? Si realmente dices que te importa, entonces tiene que estar en el plan estratégico, si no, no te creo. O sea, es como muy obvio, ¿ya? Si realmente la vinculación con el medio te importa en el proceso formativo, incluso debiera poder encontrarlo en el modelo educativo, ¿no? O sea, donde están las palabras, debiera haber una coherencia, ¿cierto?, en la planificación institucional. Y ya esto es como la ñoñería máxima, porque una vez que uno lo define como en el plan, lo tiene que bajar a sus respectivas unidades, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos facultades, así que tendrá que ser un quehacer de la facultad. La facultad tiene carreras, así que la carrera tendrá que asumir sus propios objetivos. Pero muchas veces los planes son más bien muy cortitos, son hojas de ruta, algunos indicadores, pero el detalle, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro, a través de planes más específicos, en donde se detalla, por ejemplo, para el caso de la clínica veterinaria, el plan de estudio, en qué asignatura se va a realizar eso, qué aprendizaje va a ser desarrollado gracias a esa clínica,
¿Cómo va a ser medido eso? ¿Cuáles son los compromisos de desarrollo de los académicos? ¿Qué académicos van a estar trabajando en eso? ¿Qué tiempo van a tener? ¿Qué recursos van a tener? ¿Qué apoyos metodológicos va a recibir desde el área central? Etcétera. ¿Cuántos beneficiarios se espera? Eso va propio en el plan de vinculación con el medio. Y un tema que a ratos se cae de obvio también es que, claro, si uno define que esto va a ser importante, tendremos que poder evaluárselo a la gente que es responsable, que no es el director de vinculación con el medio. Es el profesor. Es el profesor. El profesor está formando a sus estudiantes con una docencia vinculada. Por lo tanto, él es el centro. Él está ahí en contacto directo con el estudiante, está para evaluar la adquisición de un aprendizaje y por lo tanto esto tengo que reconocérselo a ese profesor. Y aquí hay modelos diversos, para serles súper honesto. En algunas instituciones se paga más por esa clase, en algunas instituciones tiene más tiempo para esa clase, en algunas instituciones hay un bono de desempeño por esa clase, en algunas hay un conocimiento a su jerarquía y que después le permite, por ejemplo, avanzar en su carrera académica. Hay múltiples modelos, ¿ya? No hay un solo modelo. Pero el reconocimiento es un tema clave. Ok, bueno, como les decía adelante, un plan es una maraña de declaraciones, pero que a la larga vuelve más práctico, ¿cierto?, el seguimiento, ¿ya? Por ejemplo, uno explica muchas de las cosas, las responsabilidades, el dónde se va a hacer, con qué propósito, con qué fin, ¿cierto? Y también, ¿por qué no decirlo?, esta parte que está en amarilla, porque los procesos de acreditación no partieron ahora, partieron hace harto rato, entonces uno también ha aprendido de lo que la CNA te dice. Oye, aquí tienes una debilidad, tienes que resolverla, si no, cobrar de nuevo y no vas a poder avanzar. Entonces, ese tipo de cosas uno las incorpora en el plan, ¿ya? No me voy a dar cuenta del plan de mejora o de las debilidades en pleno proceso de autoevaluación siguiente. Eso sería no sería adecuado, ¿ya? Entonces, uno lo incorpora también, oye, no se te olvide que acá tenías un tema por resolver, ¿ya? Y obviamente que después evidencia y usa. El caso nuestro, un plan es un documento bien largo, para serles súper honesto, ¿ya? Pero es para que no quede espacio a la duda. El profesor me sale con que no sabe qué es vinculación con el medio, o se pone a hacer algo que no era lo que yo necesitaba, ¿cierto? O se va para otro lado, o utiliza los recursos en sus pet projects, ¿ya? Y decirle, no, aquí está clarito lo que usted tiene que hacer. Y esto es lo que esperamos. Y es una meta de 5 años, que define con claridad fines, propósitos, objetivos, capacidades, recursos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya para ir finalizando, y solamente por cerrar este punto, la verdad es que no me reten los colegas de vinculación con el medio. Uno siempre quiere tener más gente, más plata y más poder, ¿cierto? Pero la verdad es que la gran mayoría de los casos eso no es así. La mayoría de las veces los equipos de vinculación tienden a ser más bien pequeñitos, ¿cierto? Pero funcionan pequeñitos si están bien empoderados. Y yo creo que ese es un tema clave. ¿Qué significa estar bien empoderado? Que cuente con el respaldo, por ejemplo, de las áreas académicas. Eso es central. Porque si no, es imposible ir a conversar con el área académica para que implementen cosas académicas, ¿ya? Y el segundo punto, que en realidad el brazo armado no es la... Los profesores son el brazo armado de las direcciones o vicerrectorías de vinculación con el medio. Y por eso que, por ejemplo, en el caso nuestro, a pesar de que mi equipo es bastante chiquitito, nosotros tenemos una universidad de 56.000 estudiantes. Entonces alguien podría decir, oye, ¿cómo lo hacen para administrar todo eso? No, el Héctor no hace todo eso. Es mi profesor, sí, él para mí es el ídolo, ¿ya? A él le ponemos capacitación, los recursos, el tiempo, la oreja para escuchar también, ¿cierto? Porque en realidad él es el centro. Nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos en operación 67 planes de pregrado, ¿cierto? Hay 165 asignaturas con este tipo de seguimiento, 45 planes en posgrado, vamos avanzando hacia la que tienen que tener, y obviamente que también hay hartas cosas que ocurren ahí, y ahí, bueno, se especifican más o menos los tipos de programas que implementan, ¿ya? Quiero mostrarles, sí, este tema que pareciera ser una obviedad. Cuando uno le pide a un profesor que organice su programa o proyecto de vinculación, muchas veces suele pasar que el profesor dice, pero yo soy un experto, yo sé esto, yo sé que esto es lo importante. Demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestra? Con una evaluación de necesidades, ¿ya? Con una evaluación documentada de necesidades. ¿Qué es lo que requiere la comuna de Estación Central? ¿Qué es lo que requiere la comuna de Concepción? ¿Qué es lo que te dice ese sector de la población? Hiciste un estudio, hiciste una encuesta, algo que te permita saber que esto no es solo una idea tuya, sino que es una idea que proviene de una necesidad sentida. Por eso que aquí yo lo pongo como el objetivo basado en necesidades, ¿ya? Pero también, y esto también suele pasar, que los profes son muy creativos.
Entonces, como son muy creativos, a veces llegan con un objetivo, como vamos a llegar a Júpiter. Yo me di cuenta que esa era la necesidad y lo vamos a hacer. Pero yo no tengo la capacidad, a veces, para atender ese problema. Por eso que también aquí le pongo la evaluación de capacidades. Y acuérdense de la pertinencia. Ya por eso le ponemos evaluación de pertinencia. Y una vez que hemos pimponeado y acordado que eso que se va a hacer es lo que la institución política es lo que realmente debe lograr, ahí ya le ponemos plata, por eso que está esa flechita con dinero, ejecutamos, monitoreamos, levantamos evidencia y evaluamos resultados. ¿Cierto? Ya, esa parte que está ahí arriba, que suena bastante natural, bastante obvia, es la parte simple. Porque en realidad lo complejo, que yo diría que es lo nuevo, entre comillas nuevo, de los nuevos criterios y estándares, tiene que ver con el famoso impacto, ¿ya? Que felizmente hoy día tiene una interpretación hacia la contribución. Porque ahí es donde uno demuestra que todo eso que está haciendo no es algo que quedó en la actividad. Algo que perduró en el tiempo y que perduró de alguna manera sobre ese beneficiario, sobre el estudiante. ¿Ya? Y yo diría que ahí está el gran desafío, ¿ya? Esto está en el nivel 3, entonces todas las instituciones que aspiren a tener 6, 7 años de acreditación, ahí hay un fuerte desafío, ¿ya? Pero el otro tema que también es importante es cómo sacamos aprendizaje de todo ese proceso, de toda esta maraña de cosas. Y aprendizaje para retroalimentar, para aprender, para mejorar, ¿ya? Y que no quede guardada la evaluación en un documento por ahí que tal vez nadie leyó, o que alguna vez lo revisamos en un consejo, pero que en realidad no tuvo, comillas, impacto en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces eso yo creo que es el gran desafío, porque eso en realidad, aunque es difícil, es lo más simple. Lo difícil realmente, lo que aporta valor, es esta parte que está aquí abajo, ¿ya? Desde la evaluación hasta la retroalimentación. Como último ejemplo, ¿qué cosas salen después de las evaluaciones? ¿Ya? Aquí puse un cuadrito nomás de una institución como la nuestra, en donde para cada tipo de programa, ¿cierto? Leyéndonos 120 y tantos informes, pudimos darnos cuenta de un montón de cosas que emanan como resultados deseables, positivos, como fortaleza. Eso está marcado arriba con tickets verdes. Tenemos algunas cosas que uno no espera que salgan en las evaluaciones y que algunas de ellas son dolorosas. Por ejemplo, en tiempo de pandemia, nosotros nos dimos cuenta, y solamente voy a ejemplificar estas dos, que una bonita fortaleza que apareció. Nuestras clínicas típicamente eran presenciales. La persona que quería atenderse jurídicamente, veterinariamente, lo que sea, tenía que ir al centro de manera presencial. En pandemia, ahora tenemos clínicas online. Y entonces nuestros beneficiarios ya no son de las regiones donde estamos presentes. Ahora tenemos gente incluso hasta del extranjero que es atendida por nuestros estudiantes en clínicas o centros de atención y tenemos el equivalente a un hospital digital. Bueno, ¿ya? Entonces, algo positivo que emana, por ejemplo, de las evaluaciones, que hoy día ya eso se convirtió en el equivalente a un campo clínico, ¿ya? Y nuestros alumnos de enfermería, kinesiología y todo ahora tienen que tomar algunas de sus horas, que eso ya llegó para quedarse, ¿ya? Un aprendizaje de vinculación. Pero también, por ejemplo, en tiempo de pandemia, habían hartas cosas que aparecieron y uno dice, oye, por cada tipo de programa aquí aparecieron algunas alertas, y yo voy a mencionar una. Nuestros chiquillos en tiempo de pandemia, que no podían ir a clase, que estaban encerrados en sus casas con condiciones que todos ya conocemos, muchas veces cuando accedían a clases, se conectaban a sus clases, apagaban cámara, apagaban micrófono, hablando al profesor. Y el pobre profesor era como si estuviera hablando la ouija. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Ya? Parece que no fui el único. Oye, las habilidades comunicativas a la vuelta de la pandemia se fueron al suelo. Se fueron al suelo nuestros estudiantes, quizás basado también en todos sus temas de inseguridad, los temas de salud mental que tal vez ya conocemos, pero adicionalmente notamos una baja brutal en la capacidad que ellos tienen de interactuar con otros. Y eso lo notábamos, por ejemplo, justamente en un programa basado en aprendizaje de servicio, en donde interacciones con pymes, etcétera, en donde los alumnos tenían que presentar los resultados de su proyecto y no hablaban. ¿Se entiende, no? Entonces, claro, ahí uno agarra eso, alerta, oye, habilidades comunicativas, chiquillos, hay un tema importante aquí que está emanando, tenemos que poner un plan remedial, lo que corresponda, porque no podemos producir un profesional que por un contexto importante, como fue la pandemia, y por cómo su proceso formativo haya decaído sustantivamente en sus capacidades de comunicación. ¿Se entiende el tema, no? Entonces ahí uno retroalimenta, y a veces no retroalimenta solo la asignatura, sino que incluso a otras asignaturas que van a ayudarme a resolver este problema en el largo plazo.
Esta lámina la puse aquí personal. Nosotros ya tiramos a toda la pista, están todos haciendo vinculación, estamos felices por eso, pero de lejos se ve así, se ve como mucha cosa, ¿ya? Queremos esto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Organizar las piezas para que se note algo distinto. Y ahí está la interdisciplina. Y ahí está la invitación para ustedes también. La interdisciplina significa, oye, para hacer algo más grande. Y ya no es solo contador auditor con el Servicio de Impuestos Internos haciendo el trabajo de la clínica tributaria. Tal vez puede ser contador auditor con ingeniería comercial y con una carrera de diseño para levantar las pymes y hacerlas de vanguardia en este mundo tan digitalizado. ¿Se entiende la idea? Ya, eso yo diría que es el gran desafío de la vinculación con el medio. Salir de la disciplina y empezar a interactuar quizás en los grandes problemas, ya no en el mismo. Desafío futuro, pero esta complejidad está súper alta, ¿ya? No hay soluciones únicas, por si acaso, ¿ya? Pero el tema de las acreditaciones, mira, si uno tiene muchos pendientes, partamos por las acreditaciones. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿ya? O sea, la acreditación, suficientes temas como para, partamos por ahí. Pero, y aquí el tema del pero, y quizá lo dijeron por acá nuestras autoridades, uno no trabaja por la acreditación, ¿ya? Las instituciones son mucho más inteligentes y mucho más complejas y deberíamos entender que la acreditación es una guía, pero no el fin. ¿Se entiende, no? Si uno aspira a que sea el fin, está equivocado, porque en realidad vaya a estar trabajando para la CNA, ¿ya? Y nuestro enfoque, como decía acá nuestra autoridad, y que este mecanismo de aseguramiento de la calidad basado en evaluaciones externas sea una vía que nos ayude a mejorar la calidad, ¿cierto? Que nos ayude a articular de mejor manera basado en aprendizaje colectivo, pero no el fin en sí mismo, ¿ya? Y espero que esa frase se entienda porque quizá era lo que quería decir ahí. Public reportaje, nosotros vamos a hacer otro congreso de vinculación con el medio, están todos cordialmente invitados, es gratuito, lo vamos a hacer el 17 de enero, en donde todas estas materias, por supuesto, las podremos profundizar. Muchísimas gracias. El señor Héctor Hidalgo, y vamos a pedirle que permanezca ahí, por favor, para que nos responda algunas consultas. Tenemos dos que giran en torno a lo que podríamos llamar precisamente el entorno significativo. La primera de ellas, para las academias y escuelas de las fuerzas de orden y seguridad pública, la vinculación con el medio, ¿cuál es su entorno significativo, considerando que ellas trabajan para sus respectivas instituciones, como Carabineros, no directamente con la sociedad? Esa es la primera. Es una pregunta súper difícil, ¿ya? Es súper difícil porque me siento un alienígena respondiendo. Pero a ver, si tuviera que tratar de responderla, y espero aproximarme respetuosamente, yo diría que a priori ya sabe cuál es su entorno, ¿ya? Traten de hacer el ejercicio desde la pregunta que les hice. Probablemente una institución, si buscara en sus convenios de colaboración, vería que hay convenios con, en mi caso, 1.800. Paso 1. Paso 2. ¿Cuántos de esos realmente estoy ocupando? 60%, esos son números míos. Ya estoy viendo qué voy a hacer con los que no ocupo. ¿Por qué firmé convenios con instituciones con las que no tengo proyecto? Bueno, en fin, eso también pasa, que a veces uno administra que no necesita. Ya, pero el 60% que sí ocupo, ¿qué proyectos tengo con ellos? ¿Cuáles son de valor? Y ahí apareció el 40% de ellos. Es decir, hay un 20% que teníamos proyectos, pero que no eran tan buenos. Y ese 40% tiene altísima probabilidad de ser mi entorno significativo. Altísima probabilidad. Pero no está solamente ahí. Hay otro complemento. Muchas veces las áreas encargadas de vinculación sistematizan todo lo que las instituciones están haciendo. ¿Ya? Y hay una bolsa de gato enorme de actividades y cosas. ¿Ya? Paso 1. ¿Con qué instituciones esas organizaciones? Paso 2. ¿Cuáles de ellas son realmente interesantes para lo que hacemos? Interesantes, por ejemplo, son sistemáticas, las hemos hecho muchas veces. Sistemáticamente todos los años, ¿cierto? Mantenemos la actividad o el programa o proyecto, los resultados son interesantes. En mi caso sigue una proporción más o menos parecida. 60% más o menos de todas las instituciones eran las que estaban ahí. ¿Y con cuántas de ellas tenemos convenio? Fue casi parecido, 40%.
Ya, entonces el 40% que teníamos con convenio y el 20% que no teníamos con convenio se convierte en la trayectoria en las instituciones con las que quizás uno de manera natural tiene propuestas de valor significativo para la institución. Eso basado en la trayectoria. La segunda parte es basarse hacia el futuro. Las instituciones son instituciones pensantes. Ustedes también pueden decir, ¿sabéis que no estamos aquí, pero necesitamos estar ahí? Y entonces desde la institución pueden definir si ustedes quieren estar presentes en un territorio, los actores de ese territorio para lograr los proyectos que ustedes autodefinieron, también sumados a ese grupo de instituciones. Y yo más o menos haría eso para tratar de ordenar un poco el tema del famoso entorno relevante. Y a propósito de la segunda parte de esta pregunta del entorno relevante, la nueva ley remarca mucho el concepto de territorialidad, donde están insertos, y en muchos casos de las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen solamente una sede centralizada. Entonces, ¿cuál es el entorno territorial en ese caso? ¿Dónde está desplegado? Como usted dice, también se puede escoger. Uy, una buena pregunta también, qué difícil. Y lo digo difícil porque con algunos colegas de la red de vinculación nos tomamos varias horas y definición de territorio. ¿Ya? Échale una mirada, redbcb.org, glosario. Ahí está el resultado de eso. Mira, yo creo que es una pregunta difícil y no sé si la puedo responder, porque hoy en día el territorio tiene componentes bien especiales. Literalmente es el territorio geográfico físico, ¿ya? Entonces, claro, si ustedes están aquí, habrá cierta cantidad de kilómetros a la redonda donde quizás ustedes han definido como prioritario, y esa será la definición de territorio natural. Pero hoy en día tenemos instituciones que tienen educación online. Y entonces, ¿dónde está el territorio ahí? Pero sí es tal vez el territorio en donde proviene ese estudiante. Voy a mencionarles un caso solamente porque no me siento preparado para responder la pregunta de cuál es el territorio de cada una de sus instituciones, pero sí mencionarlo a veces desde los principios. Por ejemplo, en mi universidad, hace muchos años atrás, se definió que el aporte cultural iba a ser un tema relevante. Es una definición institucional. La cultura muchas veces se ha discutido si es o no es vinculación con el medio, pero como les dije delante, las instituciones no tienen que hacer solo aquello que está definido por la CNA, uno puede también tener sus propias definiciones. Y entonces, por ejemplo, la cultura, si es que no entra como extensión en vinculación, para el caso nuestro no importa, porque la universidad tomó la decisión de aportar en la cultura. ¿Pero dónde? ¿En qué territorio? Ahí está. Y fíjense que buscando, se dice, nos debemos a nuestros estudiantes, ellos son el centro de nuestro quehacer, y por lo tanto trataremos de beneficiar a las comunas desde donde ellos provienen. Y entonces mucha de nuestra vinculación a veces no se hace en la región metropolitana, sino que a veces se va a ciertas comunas específicas porque sabemos que desde ahí proviene nuestro estudiante. Ahí está su familia, ahí está su círculo. Y por lo tanto, nos debemos a ellas dada esta definición que se hizo hace muchos, muchos años atrás, ¿ya? Incluso antes de que hubiera acreditaciones. Entonces, puede haber algo de ese tema territorial, o sea, el tema geográfico importante, pero también pueden haber definiciones de que el tema online a veces también como que es disruptivo respecto de los espacios geográficos. Y usted ha dado el clavo, precisamente la tercera pregunta viene también por ese sentido. Según los nuevos criterios de acreditación de vinculación con el medio, ¿cómo se consideran las actividades de extensión? Pero además la consulta agrega a las actividades propias de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Ya, muchas gracias por esa pregunta, porque yo aquí tengo una opinión nuevamente personal que dice que las actividades de extensión, típicamente que uno entre pares dice, oye, o no es vinculación con el medio, ¿ya? Es que no sé si es bidireccional y uno anda como forzando la bidireccionalidad. Mira, mi consejo, y quizá ratifica lo que acabo de decir, las instituciones no tienen que necesariamente hacer solo y exclusivamente lo que sea bidireccional. También hay quehaceres unidireccionales que son relevantes para el quehacer de una institución. Ustedes, esta actividad, por ejemplo, si para ustedes es una actividad significativa, no la van a dejar de hacer porque alguien dice, oh, no, es que eso no aportó al proceso formativo de manera directa. Lo pueden seguir haciendo porque tal vez de aquí, después en el cafecito, aparecen nuevas relaciones y aparecen nuevos proyectos. Entonces, a veces la extensión universitaria puede ser el semillero de ideas, ¿ya? Entonces, yo mezclaría un poco de eso. Uno puede seguir haciendo toda la extensión con tranquilidad, primero porque la institución
eso es un principio habilitante. Ejemplo, puedo traer el conocimiento de punta al aula o a mis estudiantes para que entiendan qué está pasando con su disciplina. Y traigo aquí lo mejor que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera, acerca de temas de seguridad, acerca de temas de orden público, lo que corresponde. ¿Lo vamos a hacer porque vinculación con el medio? No, lo hacemos porque necesitamos traer ese conocimiento a Chile, a nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, tema 1. Pero el segundo tema que me parece importante, los criterios y estándares, en mi opinión, a nivel institucional, no hablan abiertamente de la extensión, pero cuando uno lee los criterios y estándares de los programas de estudio, sí aparecen cosas parecidas a la extensión. Y entonces es como que de alguna manera nosotros hemos filosofado mucho de si eso no es vinculación, pero a la larga igual después en los programas de posgrado, por ejemplo, uno sí quiere que el estudiante participe en congresos nacionales, en seminarios, etc. Entonces la respuesta está dada, hay que hacerlo. Y la tarea de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Ya, es que eso también es una pregunta súper difícil de responder, porque quizás no soy la persona más idónea, no, creo que no tengo el conocimiento en profundidad, pero sí sé que hay algunas cosas que quizás son más o menos evidentes. ¿Ya? Se lo compartí así a algunos colegas suyos hace un tiempo. Yo soy ciudadano, ¿ya? Soy un civil, ¿verdad? Pero desde mi puntual posición, uno tiene una opinión respecto de qué es lo que espera de sus fuerzas de orden, por ejemplo, ¿ya? Y entonces eso que uno espera también en esencia puede ser una necesidad hacia la institución. No solamente conocer cómo funcionan las instituciones, eso está amparado en el principio de transparencia, no solo acceder al conocimiento que ustedes generan y que es muy importante, ¿cierto? Eso está en el principio de acceso al conocimiento, sino que también en la forma en que yo tal vez puedo aprender a ser parte de esto, ¿ya? Los planes cuadrantes, por ejemplo, en fin, o sea, hay muchas cosas que de repente uno como ciudadano también puede aportarle a la institución. Y eso que aportarle requiere, sí, de un ejercicio de escucha, de abrir, ¿cierto?, el oído y decir, en realidad la ciudadanía tiene mucho que decir sobre nuestra institución. Y no solo nosotros, por ser expertos, vamos a ser los únicos que tenemos las respuestas para todo. Y eso es un tema en universidades tradicionales suele pasar, que el profesor con doctorados y PhD, postdoctorado, etcétera, de cierta manera se siente como yo hoy día acá en un podio, ¿cierto?, como experto hablando, pero en realidad incluso la señora Juanita tiene mucho que decir sobre los programas, proyectos, etcétera, que uno tiene por implementar. Entonces, yo tengo la sensación de que las instituciones, ¿cierto?, que ustedes representan, podrían hacer un buen ejercicio escuchando qué es lo que tiene que decir incluso la persona con el menor conocimiento de la institución, que suena muy antinatural. En serio que suena. A veces desde ahí pueden aparecer interesantes iniciativas que le permitan, por ejemplo, focalizar algunos de esos programas o proyectos. Señor Hidalgo, muy gentil, muchas gracias y le brindamos un caluroso aplauso por esta presentación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Héctor Hidalgo. Con la gratitud de los organizadores y asistentes, la Escuela PBI desea entregar un presente a nuestro expositor. Invitamos a la jefa de la sección de vinculación con el medio, SEVIM, subcomisaria Karina Hernández Palma, a hacer entrega del reconocimiento. Señor Hidalgo, por favor, si nos acompaña. Tras las palabras iniciales y esta excelente presentación de la segunda jornada del tercer Congreso de Aseguramiento de la Calidad y Vinculación con el Medio, les quiero preguntar, ¿tienen frío? ¿Sí? ¿Cómo nos vendría un cafecito? Bien, ¿verdad? Entonces los queremos invitar a pasar, ¿no es cierto?, al costado, a compartir un cafecito para hacer un alto en nuestra y nos juntamos en 15 minutos más. Adelante.